Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, y luego vamos al capítulo 6. Del capítulo 1 solamente vamos a ver el primer versículo. Después vamos a Isaías 6 y vamos a leer del 1 al 5. Bien. El versículo 1, hermanos, dice la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. En el capítulo 6, vamos a leer 5 versículos ahí, del 1 al 5. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales o las bisagras de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia, por su paciencia para con nosotros, Señor. Ayúdenos, oh Señor, a ser temerosos de usted, de ser reverentes, de apreciar más la obra de Cristo en nuestras vidas, de amar su palabra, de amarnos como hermanos en Cristo, respetarnos. Y gracias, Señor, por su paciencia, por su presencia aquí en medio de nosotros, aunque no lo vemos, pero usted prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, sabemos que usted está aquí, Señor. Y gracias, Padre, gracias por su grande amor y misericordia para con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La razón, hermanos, por la cual leí el versículo 1 de ahí de Isaías en el capítulo 1 es para que veamos que Isaías comenzó su ministerio desde el profeta Usías, 6 años antes de la muerte de él. Entonces vemos que él ya era un profeta de 6 años. Y en el capítulo 6 vemos que el profeta anuncia la muerte o escribe que en el año que murió el rey Usías, muere este rey Usías, y ahí se manifiesta el Señor. Él mira esta visión, él tiene esta visión del cielo, del reino de Dios, de estos serafines, vio a Dios sentado en su trono. No sé cómo lo vio, si lo vio la pura iluminación, no sé cómo, pero dice que vio, en el versículo 1 del capítulo 6, dice: vi yo. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Ahora, hermanos, Isaías era un profeta ya de 6 años. No estaba empezando su ministerio, o que aún no era el profeta, o que aquí es el llamado para ser profeta. No. Él ya era un profeta. Tenía 6 años de ser profeta. Tenía 6 años de que Dios lo había llamado. Si usted lee en los capítulos del 1 al 5,
él está hablando al pueblo de Israel. Versículo 1 que leímos dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Y luego el versículo 2 dice, oí cielos y escucha tú tierra porque habla Jehová. O sea, él hablaba la palabra de Jehová. Jehová le daba el mensaje, él lo exponía a Israel y él tenía 6 años ya en el ministerio. Tenía 6 años de estar él ministrando la palabra de Dios. Era un hombre o era un profeta ya con experiencia, 6 años de experiencia. Cuando muere este rey Usías, se manifiesta esta visión de Dios a Isaías. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Dios se manifiesta? Cuando Isaías comienza su ministerio, quien está reinando es el rey Usías. El rey Usías era un hombre de Dios, un hombre recto, una persona que hacía lo que Dios le mandaba o se esforzaba por hacer la voluntad de Dios. Israel o Jerusalén tenía tranquilidad, era un hombre dedicado a Dios y Isaías estaba cómodo con una persona así, porque un profeta, si el rey es una persona que agrada a Dios, pues él está tranquilo, no está siendo maltratado, perseguido, porque el rey pues estaba con él, estaba de parte de él. Entonces, Isaías, me imagino que él estaba muy confiado, tenía su mirada puesta en ese rey y tenía su confianza en él. Y Dios se manifiesta de una manera, hermanos, aquí cuando muere, precisamente dice en el año que murió el rey Usías, él tuvo esa visión. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Muere Usías y yo no sé si es que Isaías dijo, pues se murió mi apoyo, se murió el rey quién sabe cómo me va a ir con el que viene, con el otro. Y entonces se manifiesta el Señor. En otras palabras, el Señor está diciendo, no confíes en el rey humano, confía en el rey celestial. Se manifiesta de una manera, hermanos, tan gloriosa. El Señor ve el trono de Dios, ve sus faldas que llenaban el templo, ve que por encima, en el versículo 2, ahí en el capítulo 6, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 de sus alas cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían sus rostros? Porque ni siquiera los ángeles soportaban la gloria de Dios. Ni siquiera los ángeles soportaban la gloria de Dios, tenían que cubrir sus rostros. Con 2 cubrían sus pies y con las otras 2 volaban. Y ellos, hermanos, daban voces diciendo, santo, santo, santo es Jehová. Y recuerden algo, hermanos, bien importante, que dice la palabra de Dios que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Se acuerdan? Hermanos, tenemos que estar en este lugar con mucha reverencia, porque mire, la palabra que se está leyendo aquí es la palabra de ese Dios santo, santo, santo. El profeta Isaías, este es el punto, era un hombre de experiencia, no era un novato, no era alguien mundano que no conocía a Dios, no. Él era una persona escogida por Dios para que predicara la palabra, para darle las profecías y que él las expusiera a Jerusalén. Y cuando él ve esta gloria de Dios, dice, ay de mí, versículo 5, dice, ay de mí, que soy muerto, porque yo siendo hombre de labios inmundos, yo no creo que Isaías era un maldiciente, yo no creo que Isaías era una persona perversa de labios, pero era pecador, era un humano igual que tú, igual que yo. O sea, no importando cuán consagrados estemos a Dios y cuánto nos evitemos, hermanos, el pecar o el decir cosas desagradables a Dios, somos
pecadores, porque aún con nuestro pensamiento pecamos. Y dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es pecado, ¿verdad que sí? Bueno, Isaías, hermanos, se sintió tan vil, tan mal, y dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque he visto la gloria de Dios. Y habito, dice, en un lugar, en un pueblo, en una ciudad que son de labios inmundos. Tuvo temor. Mire, Isaías, el profeta Isaías, no se llenó de orgullo porque, como diciendo, wow, qué bendición, ¿verdad? Qué privilegiado soy porque yo vi esto. A mí se me reveló. La tendencia humana de nosotros, los seres humanos, ¿se acuerdan de Pedro, hermanos? Que cuando el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y luego ya comenzó a querer a influenciar al Señor Jesucristo, decirle que haga y que no haga. Así somos nosotros, hermanos, los humanos. Si Dios nos da algo, nos da una revelación, o si Dios nos da un mensaje, una enseñanza o algo, ya se nos sube a la cabeza. Imagínense una revelación de esas, hermanos, que Dios le permita a uno ver el cielo, su gloria, al Señor sentado en su trono, y que estemos viendo esa gloriosa presencia del Señor, y que vea los querubines ahí, los serafines que clamaban santo, santo, santo. Dios se lo reveló a él. Dice, yo lo vi. Pero no fue para orgullo de él, no fue para llenarse de orgullo, de vanidad. Más bien le entró un temor profundo dentro de él y dijo, ay de mí. El grito de ay es de temor, es de miedo. Temor, miedo. Soy hombre muerto porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Y yo soy un hombre inmundo de labios. Y todos, hermanos, somos pecadores. Ninguno de nosotros soportaría la presencia de Dios aquí delante de nosotros si la viéramos. Dios promete que está, pero no lo vemos. Y a veces, hermanos, porque no lo vemos, a veces perdemos la reverencia. Entonces, hermanos, su reacción no fue de orgullo ni de vanidad. O sea, sintiéndose alguien especial, él no se sintió algo especial, algo superior a las demás personas porque tuvo una revelación gloriosa. ¿Se acuerdan, hermanos, que el apóstol Pablo dice que a él se le había dado un aguijón para que no se enalteciere por causa de las revelaciones? A él se le dio un aguijón. Hermanos, el profeta Isaías vio la santidad de Dios, vio la grandeza de Dios, y eso le tomó mucho temor. Ahora, yo no sé, hermanos, cómo sería la relación de Isaías antes de esto, antes de esa revelación, pero esto yo pienso que lo reafirmó y él aprendió. Fue una enseñanza bien profunda para que él dependiera del Rey de los cielos y no del rey terrenal. Porque nosotros, hermanos, muchas de las veces confiamos o dependemos de lo que vemos, de lo que tenemos, de lo que ganamos, del ahorro que hay ahí, o del trabajo, del salario. De eso dependemos. Muchas de las veces ahí está nuestra confianza, y Dios quiere que nuestra confianza esté puesta en él, hermanos. Y hermanos, fallamos en eso. Probablemente por esa razón el Señor le da esa visión al profeta Isaías, como amonestándole, no confíes en los hombres, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Maldito. ¿Por qué? Porque el hombre te puede fallar. Sea pastor, sea hermano, sea cristiano, sea lo que sea tu mismo pariente, hermano en la carne, el cónyuge, te puede fallar, pero Dios nunca nos falla. Dios nunca nos falla. En los versículos, ahí en el capítulo 6, versículo 6 dice,
y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después ahí oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ahora, hermanos, como dije en un principio, Isaías ya le estaba sirviendo al Señor. Si usted analiza los capítulos anteriores, y si usted busca la cronología de los reyes, de los profetas, usted se va a dar cuenta que Isaías estuvo 6 años ministrando en el tiempo del rey Usías. Usías gobernó a Israel o a Jerusalén o Judá por 52 años. Cuando comienza Isaías su ministerio, él ya tenía 46 años de estar reinando, el rey Usías. Le quedaban 6 años más. Y 6 años después es que él muere. Entonces Isaías pues estuvo disfrutando de este rey por 6 años, hasta que él muere. Cuando él muere es que vemos que Dios se le manifiesta de esa manera, y muy probable que su ministerio, su vida, su fe fue fortalecida, fue cimentada, fue pues de una manera transformada su fe, su dependencia de Dios, porque pues vio algo muy glorioso. Ahora, en el versículo 9, hermanos, dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Esto, hermanos, esto es bien importante, es un punto muy importante que quiero que analicemos, quiero que veamos, porque vea lo que dice en este versículo. Cuando Dios le dice: ve a este pueblo, a Jerusalén, a la tierra de Judá, dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Escuchen y no entiendan. Ahora, si nos ponemos a analizar esto, hermanos, ¿usted cree que Dios quiere que escuchemos la palabra, que no la entendamos para luego castigarnos? ¿Verdad que no? ¿No? Y fíjense, hermanos, en este pasaje que vamos a estar viendo, dice: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y luego en el 10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Interesante, hermanos, interesante. El profeta Isaías le pregunta en el versículo 11, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y vea lo que le responde el Señor. Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare alguna en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Muy bien. Es una buena pregunta. Pareciera, ¿verdad?, como que Dios se goza en que la gente rechace la palabra de Dios para después castigarnos. Mire, hermanos, es algo bien interesante, bien importante para meditar. Cada uno de nosotros decidimos. Desde el momento que la palabra de Dios se está enseñando, predicando, ahí tú estás decidiendo si la
guardas en tu corazón, si la quieres poner en práctica o no. Y no estoy hablando de memoria, ¿verdad? O sea, de recordarla o de memorizarla, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la intención del corazón, de la intención de tu corazón. Cuando la palabra de Dios es predicada o es enseñada, muchas de las veces la persona está concentrado en otra cosa. Está concentrado en que el pastor se equivocó, en el error del pastor, en el movimiento del pastor, y lo que menos está haciendo es poniendo atención a la palabra de Dios que se predica. O está pensando en a qué hora se terminará, a qué hora se acabará, porque me tengo que ir y tengo que ir acá, tengo que ir allá, tengo que ir a la tienda. Está pensando en otras cosas de allá afuera, pero lo que menos está pensando es en la palabra de Dios. Algo bien importante, hermanos, y cuando una persona, su corazón no está dispuesto, su corazón, ¿sabe qué pasa? Se endurece. La palabra puede hacer el trabajo de quebrar la roca del corazón, el corazón de piedra lo puede quebrar o puede endurecerse. Eso ya depende de mí, depende de ti, depende de cada uno de nosotros. Y lo estoy diciendo, hermanos, como una prevención. Cuidado, hermanos, porque con Dios no se puede jugar. Vea lo interesante que le dice el Señor, porque es el Señor quien le está diciendo a Isaías. Dice, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entiendan. Isaías le dice al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que pase esto, esto, esto y esto. Entonces se van a humillar. Entonces, cuando sean golpeados con disciplina dura, con mortandad, con destrucción, arruinados, entonces van a decir, ahora sí te creo, Señor. ¿Para qué tener que llegar a eso? Dios no quiere el castigo para nosotros. Dios no quiere el castigo para ti. Dios no quiere el castigo para nadie. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte. Dios quiere ayudarte. Dios quiere, hermanos, que tengamos paz y tranquilidad. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Ahora, el problema es cuando no queremos recibir la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón se cierra a ella y decidimos o decimos, no me interesa, estoy aburrida, estoy aburrido, me molesta, otra vez lo mismo. Ahí es donde está el problema, hermano. El corazón, ¿sabes qué pasa con ese corazón? Se pone como una piedra y ya no va a haber función. Hasta que Dios tiene que tratar duramente, tumbar a esa persona. Si vas a llegar al cielo, te tiene que tumbar en una cama, te tiene que disciplinar duramente, te tiene que pasar de alguna manera por algo feo, algo duro, para que entiendas y para que clames a Dios y para que busques el rostro del Señor. Y eso es una realidad. Si lo estás tomando como que es algo exagerado, algo ficticio, bueno, el problema es tuyo. Pero eso es una realidad. Y te lo digo porque personas me han llamado que yo les he hablado de la palabra de Dios y la han rechazado. Y luego llaman llorando porque están hundidos en terribles problemas. Ya sea por enfermedad, ya sea por matrimonio, ya sea por diferentes razones, porque están en problemas horribles de una o de otra forma y necesitan la oración, necesitan el apoyo. Ahora sí quieren escuchar. ¿Para qué tener que llegar a ese punto? El Señor le dice, ve y diles y que oigan bien y que no entiendan. Ve, por cierto, mas no comprendan. Engruésales el corazón. Pareciera como que Dios se deleita de eso, se goza de eso. No, Dios no se goza de eso. Lo que pasa es que Él sabe que si la persona cierra su corazón, se va a engruesar, se va a endurecer.
y se va a poner peor de duro. Y la decisión es personal, es tuya y es mía. Ahora, ¿qué debo yo de hacer? Señor, por favor, ten misericordia. ¿Sabes tú que el diablo, ese anda como león rugiente a tu alrededor? Ese anda a tu alrededor y ¿sabes qué es lo que él quiere? Que no escuches la palabra de Dios. Y si te entra por aquí, que te salga por acá. Y que cuando salgas de aquí sigas haciendo lo mismo que hiciste todos los días antes. Que no haya un cambio. Porque miren, hermanos, si Dios se gozara de eso, o si esto fuera así, Esteban, cuando estaba ahí con los fariseos, no les hubiera dicho estas palabras: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué les va a decir eso? Pues la culpa es de Dios, ¿no? Dios es el que endurece el corazón. Dios es el que lo engrosa. Dios es el que no quiere que yo entienda. ¿Qué culpa tiene la gente? Pero Esteban les dice: ustedes son los duros, ustedes son los incircuncisos de corazón, ustedes son los que tapan sus oídos, ustedes son los que resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Eso está ahí en Hechos 7:51. En Apocalipsis, hermanos, le dice el Señor a todos, le dice: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Quiere seguir de injusto? Continúe en la injusticia. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese aún más. Ahora, ¿por qué? Porque la decisión es tuya y la decisión es mía. Yo soy el que decido. Entonces, hermanos, tenemos que pensar: Señor, yo no quiero ser esas personas que el corazón se va a endurecer. Yo quiero, Señor, yo sé que me cuesta, yo sé que tengo problemas. Por favor, Señor, ayúdame. Amén. Por favor, ayúdame. Mire, hermanos, vamos a ver en Lucas, por favor, Evangelio de Lucas, un caso ahí muy importante, en el capítulo 10. Verso 38. Verso 38. Dice, verso 38 del capítulo 10 de Lucas, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 38. Capítulo 10 de Lucas, verso 38. Veamos, hermanos, que Marta recibió al Señor Jesucristo en su casa, pero ella no le ponía atención a la palabra de Dios. Andaba afanada, andaba turbada, andaba con muchos quehaceres, y tal vez había necesidad de aquel quehacer, sí, pero a ella no le interesaba la palabra de Dios. Y dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, a María le importó nada lo demás. A María le importó estar escuchando al Señor Jesucristo. Dijo: voy a aprovecharlo, pues, Él es Dios encarnado, Él es el Salvador, Él es el Todopoderoso, lleno de sabiduría. Quiero escucharlo, quiero aprender de Él. Pero Marta no le ponía atención. Mire, hermano, eso suele suceder, hermanos. Suele suceder en muchos hogares cristianos que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Hay muchos afanes, hay muchas cosas. Y lo que menos se pone atención es al Señor Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesucristo para tu vida y para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, Isaías vio la gloria de Dios y él dijo: ay de mí, soy muerto. ¿Qué va a pasar, hermanos, cuando el Señor arrebate la iglesia y nos presentemos delante de Él? ¿Habrá algún libro aquí que ni siquiera lo has abierto de la Biblia? Que no sabes ni que te digo, busca el libro de Abdías. ¿Y dónde está el libro de Abdías? Ahí está en la Biblia. O
¿O no le das la importancia de vida? ¿Qué pasará, hermanos, cuando lleguemos allá y el Señor nos pregunte, ¿y leías la Biblia? ¿Leías mi palabra? Este pasaje, hermanos, aquí vemos dos personas. Una que se llamaba Marta, que andaba afanada, andaba ocupada con muchos quehaceres. María está a los pies de Cristo. Versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Miren, no tan solo ella estaba afanada y estaba enquehacerada y no poniendo atención al Señor Jesucristo, sino que también quería llevarse a la otra que estaba así poniéndole atención. O sea, quería quitarla. Dile que me ayude, que deje de estar ahí de floja, de perezosa, que venga a ayudarme. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer. Y vea lo que le dice el Señor en el verso 41. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, creo que lo que Marta estaba haciendo probablemente era bueno, era necesario, no estaba haciendo nada malo, tal vez lo estaba haciendo para atender al Señor Jesucristo, pero no le estaba dando ningún interés a lo que Jesucristo estaba hablando. No le estaba dando ninguna importancia. Entonces, hermanos, es algo bien importante. Y el Señor Jesucristo le dice que está afanada y turbada. Vamos al capítulo 8, de ahí mismo de Lucas. El capítulo 8, versículo 9. Vea, los discípulos y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y esto es bien importante, hermanos. Vemos aquí dos personas, los discípulos y María. María está a los pies de Cristo, está escuchando la palabra de Dios. Está interesada, ¿cierto? ¿Verdad que sí? María está interesada en lo que Jesucristo dice. Los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ellos no la entendieron, ¿verdad? No entendieron la parábola. Por eso van y le preguntan. No la entendieron. Ellos no dijeron, no entendimos nada, total, al cabo no es ni tan importante. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué a los otros no? Para que no entiendan, porque los otros no se interesaban y no preguntaban. O sea, una persona que no se interesa no va a entender, nunca va a comprender. Pero si te interesas, vas a preguntar. Ya no digo al pastor, ya no digo a un hermano, a Dios pregúntale. En el momento que tú clamas a Dios, Él te está escuchando. Él está ahí, él te escucha y Señor, no entendí esto. Explícamelo. Dios te va a enviar a otro pasaje o Dios te va a enviar una persona que te lo explique o Dios te va a poner en tu corazón, pregúntale a fulano, él te va a explicar. Pero si decimos, no entendí la total, sí, bueno, no tiene importancia. Bueno, pues el corazón se va haciendo cada vez más duro. Ellos dicen, preguntan, quieren saber, queremos saber de qué se trata. Y entonces el versículo 11 dice, esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién es el que la quita? El diablo. ¿Por qué la quita? Porque no la entienden y no se interesan, no preguntan. No le dan la importancia de vida. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? El versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Algo parecido como Marta, que andaba afanada con tantos quehaceres, y pues no, la palabra no le
estaba dando la importancia de vida. Versículo 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Persevera. Así que, hermanos, qué importante es cuánto te interesa a ti la palabra de Dios. ¿Cuánto te interesa? Es la palabra del Señor, hermanos. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es Jesucristo, el que habló. Jesucristo dice que en el principio era la palabra se hizo carne, la palabra nos la dejó plasmada aquí en estas hojas, en la Biblia. Son palabras de Jesucristo, son palabras del Dios Todopoderoso, de ese Dios santo, santo, santo que se le reveló a Isaías, que se le reveló al apóstol Juan, ese Dios Todopoderoso, hermanos, que desde el principio le hablaba a Adán, a Eva, a Moisés, a los profetas, a Abraham. Es el Dios que creó el universo, es el Dios que creó este planeta Tierra, es el Dios que creó todo lo que existe, es el Dios que nos creó a nosotros, a ti y a mí, y que por Él estamos nosotros aquí respirando, hermanos. En el momento que Él diga hasta aquí, pum, se acabó la vida y se acabó. Pero estamos aquí por la gracia, por la misericordia de Él, hermanos. Ahora, veamos algo, hermanos, bien importante en el Evangelio de Juan. Los fariseos en el capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Elías fue prometido en el libro de Malaquías, que vendría Elías al pueblo, y dijo, no soy. Y luego le dice, ¿eres tú el profeta que había profetizado Moisés, que Dios le levantaría un profeta así como a él, que viene siendo pues el mismo Mesías, que es el Señor Jesucristo? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dice el verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él usa las mismas palabras de Isaías. Ahora, en esos versículos de Isaías dice que voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero vea qué interesante, hermanos. Juan el Bautista le dice a estas personas que habían sido enviados por los fariseos, les dice, yo soy como, soy esa voz que clama en el desierto, y les dice, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero ¿qué más dijo el profeta Isaías? Dijo, todo valle sea alzado. O sea, la falta de fortaleza para confesar a Cristo tiene que ser alzado. La altivez, dice, bájese todo monte y todo collado. Esa altivez, ese orgullo tiene que bajarse. Dice, y lo torcido se enderece. Lo que está torcido en nuestra vida, en nuestras vidas, tiene que enderezarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo áspero se allane, que seamos personas amables, personas humildes, dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Esas fueron las palabras de Isaías, y Juan el Bautista dice, yo soy nada más esa voz que clama en el desierto. ¿Y cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? Pues predicarles, exhortarles al pueblo de Israel que enderezaran sus vidas, que enderezaran sus pasos, para que se manifestara la gloria de Jehová. ¿En qué forma se manifestó la gloria de Jehová? Pues aparece el Señor Jesucristo ahí en el pueblo de Israel. Dice, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, hermanos, de nosotros depende
de nosotros depende cómo vamos a seguir nosotros comportándonos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a dar importancia a la palabra de Dios así como María, así como los apóstoles, o le vamos a dar no importancia? De nosotros depende, ¿verdad que sí? Amén. Semana tras semana y 2 veces por semana se nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Qué tanto, hermanos, estamos nosotros poniendo en práctica de esa palabra que aprendemos? O nada más es renglón tras renglón, oír para oír y seguir oyendo y oír y oír y oír y no hay ningún cambio, no sucede nada. María se interesó en la palabra de Dios. Los apóstoles se interesaron y lo que no entendían lo preguntaron. Pero los fariseos, ellos, según ellos, no necesitaban porque ya lo sabían todo. Ellos en su orgullo, en su vanidad, rechazaron a Jesucristo, lo menospreciaron, dijeron, este es hijo del carpintero, este no sirve para nada, no lo necesitamos, crucifícale, y lo desecharon y no sabían que estaban desechando al Dios Todopoderoso. Estaban desechando al Dios encarnado y según ellos ya lo sabían todo y la mayoría de ellos se perdieron y están en el infierno. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes. Necesitamos ser humildes, hermanos. Amén. Necesitamos ser humildes para que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, bájese todo monte, todo collado y lo que está torcido, enderécese. Hay que enderezar nuestras vidas, hermanos. Le estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Somos la iglesia de Cristo. No somos un club. No somos una secta religiosa. Somos la iglesia de Cristo. Y necesitamos aprender humildad. Necesitamos aprender a ser humildes. Olvidémonos de nuestro apellido. Olvidémonos de que somos descendientes de fulano, de perengano. Olvidémonos de todo eso. Todo eso es pura basura que nos metieron nuestros antecesores porque eran inconversos. Ahora somos hijos de Dios, somos cristianos. Aprendamos a vivir una vida humilde para el Señor Jesucristo. Amén. Amémonos como hermanos. Sirvámosle al Señor porque la noche está avanzada. Se acerca el día y no proveamos para los deseos de la carne. Amén. Cuidado con lo que estamos proveyendo para nuestra carne, para inflarnos más y ser más orgullosos, más altivos, y nos olvidamos de que los ojos del Señor están sobre de nosotros, hermanos. Amén. A veces nosotros estamos observando a las demás personas qué hace, qué no hace. Dios nos está viendo a nosotros también, hermanos. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe perfectamente bien lo que tú y yo estamos pensando en este momento. Que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por su amor y por su misericordia. Perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Y gracias por tanta paciencia que usted tiene para con nosotros. Ayúdenos a ser cada día mejores para su honra y para su gloria. Bendiga esta iglesia, sígala bendiciendo como hasta aquí lo ha hecho. Y muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.